La amistad no quiere decir lo mismo para ti que para tu peque autista. Desde el episodio número 1 repito mucho la idea de que hay que desprenderse de convenciones sociales, de presiones, de ideas de esa vida perfecta y maravillosa que nos imaginábamos en nuestra cabeza sin ningún tipo de problema. Esto no puede suponer un problema. Las amistades o cómo ve a tu peque, a otros iguales o incluso a los adultos que les rodea, es una manera más de ver el mundo y hay que entenderla, aceptarla para poder apoyar a tu hijo o hija autista a poder crecer en armonía como ser social que es, porque los autistas no es que sean asociales, es que ven la interacción con su entorno de manera distinta. Y precisamente cuando se aíslan, que tanto se dice, es que vive en su mundo, vive aislado. Cuando se aíslan es precisamente para poder mantenerse regulados porque lo necesitan. No es que no les guste estar alrededor de la gente. De hecho, a lo mejor les encanta estar alrededor de personas y poder rodearse de otros seres, tanto niños como adultos. Simplemente a veces es demasiado estímulo para ellos. Entonces, desprenderse de esa idea de es que tiene que tener amigos, es que tiene que jugar con sus amigos, o es que esos niños tienen que jugar con él, cuando nos desprendemos de esa idea nos damos cuenta que realmente la amistad en su cerebro tiene un significado distinto. Entonces, os voy a contar hoy un poquito mi experiencia y cómo lo he vivido yo con mi hija que está a punto de cumplir 7 años. Y así, si tú estás en esos primeros pasitos viendo que o acabas de recibir el diagnóstico, estás en el proceso de tener un diagnóstico autista de tu hija o hijo, pues veas que, de nuevo, haciéndose a la idea de que la vida va a ser distinta de como la tenías imaginada, que no por ello va a ser peor, de hecho estás seguro que no va a ser peor, pues tú estarás en paz entonces con lo que viene y podrás apoyar mucho mejor a tu hija o tu hijo con esto de las amistades. Vamos a empezar desde la guardia. Cuando los niños autistas o no autistas tienen 2, a veces incluso 1 añito, hasta 3 añitos, que es donde ya empiezan la escuela, el colegio, educación infantil, hasta entonces van a una escuela infantil o guardería. Bueno, pues a esas edades, autista o no, como he dicho, mucha socialización no van a poder hacer. Su cerebro todavía no está hecho para tener amigos, que no es lo mismo que disfrutar como disfrutan de estar alrededor de otros iguales, de otros niños de la misma edad, jugando, aprendiendo, conociendo gente, haciendo actividades, desarrollando sus sentidos y pudiendo jugar, que es lo que tienen que hacer los niños a esa edad. Cuando hablamos de un peque autista, de nuevo, aquí estoy hablando de mi experiencia, no quiere decir que todos tengan que ser iguales, pero creo que mi experiencia puede ayudar al resto. La escuela infantil donde fueron mis hijos mandan, que supongo que pasarán muchas, fotitos y vídeos para que los papás y las mamás veamos lo bien y lo contentos que están nuestros hijos en clase. Yo cuando veía fotos de grupo, Alex, mi hija, no aparecía prácticamente en ninguna de ellas. Ella estaba en otra parte de la clase tranquilamente jugando a sus cosas. Y no se solía involucrar jamás en los juegos de grupo, las actividades de grupo, y estaba muy a su bola. Era algo que, a pesar de que estaba empezando a aceptar, a mí me dolía un poquito porque digo, están todos menos ella. Yo estaba por aquel entonces en el proceso interno de duelo, os remito de nuevo al capítulo 1 si no lo habéis escuchado, aceptando que mi hija simplemente tenía una configuración cerebral distinta, tenía una condición que me niego a llamarle trastorno, que es así, nos va a marcar de por vida. Entonces, aún así, me dolía todavía, estaba en el proceso en el que me doliera bastante que mi hija no apareciese en las fotos con los demás niños y que tuviesen que hacer fotos a toda la clase por grupitos y luego a ella, para nosotros poder ver que estaba bien. Cuando celebraban los cumpleaños, que ponían a los niños alrededor con su fotito de cuando eran bebés y dan la vuelta alrededor del sol y canta la canción, ella es que además pasaba, además cuando la ponía se solía levantar. Ya desde pequeños se hacían las asambleas y los ponían y ella pues no participaba. Todo esto no quiere decir
que ella no disfrutase de tener iguales, de tener niños a su alrededor. Lo que pasa es que por aquel entonces no interactuaba con ellos de ninguna manera. Es más, si interactuaba con alguno era porque algún otro niño o niña se interesaba por su juego, entonces se unía a ella. De nuevo, esto no quiere decir que a ella no le gustase estar alrededor de la gente, pero tampoco yo conocía muy bien cómo poder ayudarla a regularse y también soy consciente de que fue un proceso más también nuevo para la seño, la educadora que estaba con ella. Entonces, bueno, fuimos aprendiendo un poquito sobre la marcha. Cuando ya pasó la época de la escuela infantil o de la guardia, ya Alex pasó a educación infantil en un colegio ordinario con 3 años. Alex estuvo en una clase mayor, esta vez ya en una clase mayor, por suerte su cole respetó todos sus amiguitos que subían de la escuela infantil de la guardia, los respetaron en ese sentido y todos fueron juntos a la misma clase, entonces para ella no fue un cambio tan grande. Ya conocía algunas caras, pero esta vez el grupo era mayor. De nuevo, ella estuvo mucho tiempo sin tener el más mínimo interés de poder interactuar con sus iguales, con los niños. Sin embargo, Alex siempre ha interactuado mucho más con el adulto que tiene de confianza o de referencia. Entonces, en cuanto ella ya empezó a conocer a su seño, a su profe, pues ya era su adulto de referencia y era a quien le pedía las cosas, a quien le pedía ayuda a su manera y con quien más se acercaba. De nuevo, no era una relación social con sus amigos y de hecho el primer año, como no interactuaba con nadie, sus amiguitos no jugaban con ella, no la nombrarían mucho en casa y no empezamos a poder, yo como mamá, a ir a conocer a otras mamis hasta bien entrado el curso porque tampoco la invitaban a los cumpleaños y tampoco estábamos en la mente para poder hacer ninguna actividad fuera de clase. Precisamente porque si los niños no jugaban con ella, luego no la nombraban en casa, por lo cual, bueno, pues en cierta manera no existía. Esto fue un proceso también para mí porque yo veía que había cumpleaños y que no nos invitaban. Y esto ahora lo veo y digo, si es que es normal porque mi hija no juega con otros niños. Sin embargo, Alex con el tiempo se ha sentido no solo cómoda, sino que agradece estar con otros niños. Y le gusta mucho compartir espacio y tiempo con sus iguales. Sin embargo, no interactuará de la misma manera que lo hace mi otro hijo o lo hacen otros niños. Sigue sin mantener una conversación. Muy, muy pocas veces inicia el juego. Y si inicia el juego es porque ella va a obtener algún tipo de o placer o recompensa, en el sentido, es un juego, ella sale corriendo y le hace mucha gracia que la sigan mientras corren, pero a los niños también les hace gracia estar con ella corriendo detrás de ella. Si a lo mejor estamos en algún cumpleaños y hay una cama elástica, ella a lo mejor se lleva a otros niños de la mano para que empiecen a saltar porque a ella le gusta tumbarse y ver cómo se mueve la gente a su alrededor. Ese es su juego. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cuál es la mejor parte? Que el resto de niños la acepta tal y como es, sin ningún tipo de explicación extra, ni de pregunta, ni de nada. Lo hacen de manera tan natural y aceptan de manera tan natural el hecho de que ella sea distinta, que somos muchas veces los adultos lo que nos estamos comiendo en la cabeza y diciendo, ay madre, que mi hija no hace esto, que mi hija no hace lo otro, mi hija no la va a querer, no sé qué. Los niños, cuando muestran que se dice esa maldad, casi muchas veces viene incentivada por sus entornos adultos, con o sin intención. No intento culpar a nadie. Pero somos los adultos los que ya vamos acotando por donde los niños van y ellos pillan todo al vuelo. Algunos tienen mucha picaresca, eso sí es verdad, y es verdad que hay niños que han hecho preguntas sobre Alex, pero jamás he oído nada, ninguna pregunta de ninguna niña o niño que haya sido fuera de tono. Lo más que he podido hacer, pues obviamente mi hija no mantiene conversaciones, habla muy poquito, dice muy pocas palabras y a lo mejor la saludan y no les contestan de vuelta, pero cuando yo digo, es que Alex no habla, ellos contestan, ya lo sé. Además contestan un ya lo sé, como diciendo, madre mía, es que
¿Cómo no lo voy a saber? Pues claro que lo sé. ¿No te has dado cuenta tú o qué pasa? Mm. Y si alguna vez algún niño que no la conocía, porque era un cumpleaños que a lo mejor venía alguien de fuera, decía, ay, ¿por qué no habla? Pero bueno, le dices que es autista y lo entienden o no lo entienden, pero ella no dice nada más. Y ya está. Entonces he aprendido a comprender y aceptar que las amistades de mi hija no son amistades de vamos a jugar juntos a esto, vamos a contarnos qué tal se nos ha dado el día, aunque sean niños tan pequeños. Las amistades de mi hija es qué agradable que estoy con alguien con el que puedo estar alrededor jugueteando y haciendo lo que soy yo y como soy yo, sin que pase absolutamente nada porque la otra persona también está feliz. ¿Vale? Ella sigue disfrutando muchísimo a los cumpleaños a los que la invitan y casi no interactúa directamente con ningún niño o niña, pero le encanta correr alrededor de niños y niñas. Y el resto está súper feliz porque está Alex correteando de un lado a otro y saben que así ella es feliz. Desprenderse de convenciones sociales absurdas para poder abrazar la situación y la vida que tienes y sobre todo la naturaleza de tu hijo o de tu hija autista, porque ¿sabes qué? Que los niños y niñas de su alrededor ya la tienen aceptadísima. Aceptadísima. Somos los adultos los que ponemos el acento, somos los adultos los que ponemos la puntilla y muchas veces para intentar explicar y dar la razón y poner, obviamente, que bueno, otro día podemos hablar de etiquetas, pero poner la etiqueta de autismo, que no está mal poner la etiqueta de autismo, no es un insulto, todo lo contrario. La describe como es y entiendes entonces cómo es. Es más, sus amiguitos del cole van a entender mucho mejor de lo que puedo entender yo que es ser un niño autista. Ahora que ya hemos entrado en primaria, Alex va a... Cada sitio tiene un nombre distinto. Aquí se llama Hueco, unidad especial, la verdad es que no sé ni lo que quiere decir. Bueno, Hueco, aula específica, aula abierta, aula TEA. Va a un aula que no es el aula ordinaria, donde pasa la mayoría de su tiempo, el 95% de su tiempo la pasa ahí con otros niños con necesidades similares. Casi todos están en el espectro, pero hay diversas condiciones. Pero a veces sale de ese aula específica y se va al aula ordinaria. En su caso va a hacer educación física, música y plástica. Muy poquitas horas en las que está con otros niños. Y hasta donde yo sé, como esto todavía sigue siendo algo nuevo, porque solo hemos pasado un trimestre, acaba de empezar el segundo trimestre después de Navidad, ella todavía no interactúa mucho con sus iguales. Cuando digo iguales, quiero decir el resto de niños. Sin embargo, ya tiene una buenísima relación ya con sus educadoras y con su tutora, con su señor. Y esto pasa muchísimo en los niños autistas. He oído razones de todo. No tengo ninguna razón. Pero es verdad que desde muy pequeña Alex siempre ha ido al adulto enseguida, mucho antes que al niño, porque ella lo que quiere es, que nos lo decía una terapeuta ocupacional hace unos años, somos sus máquinas expendedoras. Oye, es que quiero esto, es que quiero lo otro, quiero agua, quiero una galleta, quiero la tele, quiero jugar, quiero este juguete que no alcanzo. Porque si ella puede hacerlo por sí misma, lo va a hacer. Entonces, es una de las razones por las que ella siempre ha ido al adulto, pero a la hora de dar besos y dar abrazos, porque Alex da muchísimos besos y abrazos, rara vez se los da, por ejemplo, a su hermano, pero a nosotros nos come a besos todos los días. Y yo sé que quiere a su hermano y que la adora, y sin él a ella le falta algo. Pero es verdad que demuestra más amor en ese sentido con nosotros que con los niños. Y alguna vez la he visto darse la manita con alguna amiguita en clase, incluso darle un besito y un abrazo. Entonces cuando pasa eso me encanta. ¿El por qué? No lo sé. Seguro que tiene algún porqué y alguna explicación científica. Pero si eres papá o mamá de un peque autista y estás sintiéndote totalmente identificada o identificado con lo que estoy diciendo, que sepas que yo creo que son conductas que entran dentro totalmente de la normalidad autista y que es primordial que os rodeéis de niños con familias que sean comprensivos, empáticos y que expliquen con toda la naturalidad del mundo a sus hijos que tu hija o tu hijo es distinto y que está bien ser distinto. Ya no es ni siquiera que no pasa nada, no, es que está bien ser distinto y que simplemente con un par de cambios podéis vivir todos en armonía.
Esto era un poquito la experiencia que os quería contar de lo que se puede llamar amistades que tiene mi hija. Soy mamá de una niña autista de 7 años, casi 7 años, los cumple el mes que viene. Y este podcast está hecho especialmente para papás y mamás con hijos que, si bien están en medio del proceso, como que lo sospechan, o se acaban de recibir el diagnóstico de que su hija o hijo está en el espectro. Me llamo Julia, soy enfermera y trabajo también muchísimo la aromaterapia con mis peques para poder obtener y tener una casa muy regulada y ayudarles con la regulación. He hablado con eso y hablaré de eso en muchos más episodios. Me puedes encontrar en Instagram en el usuario Los Colores del Arcoíris, pero con puntos entre las palabras y con 2 S al final. Para si me quieres escribir con alguna duda sobre algo que te inquiete sobre el diagnóstico de tu hijo o si tienes alguna duda sobre aromaterapia. Y nos vemos la semana que viene.